En enero de 2021, en un concurrido aeropuerto internacional, la calma se rompió con un operativo relámpago. Agentes encubiertos rodearon a un pasajero de mediana edad que se disponía a abordar un vuelo. Sin resistencia, el hombre fue esposado y escoltado por policías armados a plena vista de todos. Era el arresto de Tse Chi-lop, el fugitivo apodado El Chapo de Asia, señalado como líder de The Company, una red criminal que dominaba un mercado de drogas ilegales valuado en unos 70.000 millones de dólares. Este discreto hombre de 57 años, nacido en China pero nacionalizado canadiense, figuraba entre los más buscados del mundo y finalmente caía en manos de la ley. La captura del misterioso capo desató el capítulo final de una persecución de más de una década. Para entender su ascenso, hay que remontarse a sus orígenes. Tse Chi-lop nació en la provincia china de Guangdong durante los convulsos años de la Revolución Cultural. En medio del caos, un grupo de antiguos guardias rojos fundó una organización criminal llamada Big Circle Gang, y Tse se unió a sus filas en su juventud. Buscando nuevos horizontes para sus actividades ilícitas, emigró primero a Hong Kong y luego, en 1988, a Canadá. En América del Norte continuó ligado al tráfico de drogas. Para finales de los años 90 ya era un miembro de rango medio en una red de contrabando de heroína desde el Triángulo de Oro del sudeste asiático. En 1998 todo se vino abajo momentáneamente. Fue arrestado y condenado en Estados Unidos por conspiración para importar heroína, enfrentando una posible cadena perpetua. Arrepentido, pidió clemencia al juez, alegando que cuidaría de su familia y hasta prometiendo abrir un restaurante. Sus súplicas surtieron efecto y recibió una sentencia reducida de 9 años de prisión, de los cuales pasó buena parte en una cárcel federal de Ohio. Tse recuperó su libertad en 2006 y regresó a Canadá bajo libertad supervisada. Oficialmente tenía la oportunidad de empezar de cero, pero la tentación del narcoimperio fue más fuerte. En los años siguientes volvió al negocio de las drogas, retomando donde lo dejó. Para 2011, él y su esposa registraron una empresa en Hong Kong, China Peace Investment Group, que sería la pantalla de sus nuevas operaciones. Con contactos frescos en la China continental, Hong Kong, Macao y el Triángulo de Oro, Tse tejió una red más ambiciosa que nunca. Adoptó una estrategia innovadora para atraer clientes criminales. Si un cargamento suyo era interceptado por la policía, él lo reemplazaba sin costo o devolvía el dinero. Esta política de garantía total encantó a los distribuidores de droga en la región, que minimizaban pérdidas, a la vez que planteó un problema inesperado para Tse. Sus envíos gratis por incautaciones comenzaron a dejar un rastro visible para las agencias antidroga. Pronto, diversas incautaciones azarosas de metanfetamina en países distintos empezaron a conectarse con un mismo proveedor generoso en reponer la mercancía perdida. A medida que la década de 2010 avanzaba, Tse Chi-lop consolidó un imperio criminal sin precedentes en Asia. Logró algo impensable, unir bajo una misma bandera a 5 grandes mafias que solían ser rivales encarnizados. Triadas de Hong Kong y Macao, las temibles 14 Key, Wo Xingwo y Sun Ji-on, la pandilla Big Circle y hasta la mafia taiwanesa Bamboo Union dejaron atrás viejas disputas y firmaron una tregua para colaborar. Nacía así la supersindicatura conocida internamente como The Company. Con la paz establecida entre esos grupos, las rutas de la droga se expandieron como nunca antes. Tse y sus aliados impulsaron la producción industrial de metanfetamina en superlaboratorios ocultos en la selva de Myanmar. Desde allí, toneladas de cristal inundaban mercados desde Japón, pasando por el sureste asiático, hasta Nueva Zelanda. En pocos años, el flujo de metanfetamina en la región se multiplicó por 4. La ONU estimó que en 2018 las ganancias de la organización por ventas de metanfetamina rondaban los 17.000 millones de dólares y potencialmente hasta 17.700 millones, controlando entre un 40% y 70% del mercado mayorista de metanfetamina en Asia-Pacífico. El apogeo de Samgor estaba en marcha, alimentado también por la producción y tráfico de heroína, ketamina, MDMA y cualquier droga rentable. El alcance global de la red era asombroso. Samgor operaba como una multinacional del crimen, colaborando con la yakuza japonesa, pandillas de motoristas en Australia y bandas étnicas chinas en toda Asia. Más que un cartel tradicional, parecía una corporación eficiente.
diversificó sus alianzas, minimizó guerras territoriales y reinvirtió sus enormes ganancias en nuevos envíos y en lavado de dinero a escala internacional. Se sabe que el grupo lavaba sus ingresos a través de lujosos casinos, costosas propiedades inmobiliarias y operadores de viajes VIP, moviendo fortunas por distintos continentes. Las autoridades australianas estimaban que esta red era responsable de hasta 70% de las drogas que ingresaban a Australia, evidenciando su hegemonía incluso lejos de su centro de operaciones. Donde hubiera demanda de narcóticos en Asia u Oceanía, The Company proveía. Sus cargamentos viajaban ingeniosamente camuflados, paquetes de té, globos de nieve, productos de exportación legal para burlar controles aduaneros. La empresa criminal de Tse Chi Lop generaba tanto dinero que todos sus miembros estaban dispuestos a mantener la paz interna. No había espacio para vendetas sangrientas cuando se perseguían ganancias gargantuescas. Pero si bien Tse evitaba la publicidad, no escatimaba en darse la gran vida con su fortuna mala vida. Según investigadores, este capo discreto era inmensamente rico y un apostador extravagante. Llegó a perder 66 millones de dólares en una sola noche en las mesas de un casino de Macao, una cifra que ni los magnates más ostentosos tolerarían. Viajaba en jets privados y organizaba fastuosas fiestas de cumpleaños cada año en resorts de lujo, a donde volaba a su familia y socios cercanos. En una ocasión, rentó un complejo turístico en Tailandia por un mes entero, recibiendo invitados junto a la piscina con bermudas y sandalias como si de un inofensivo jubilado se tratase. Para su seguridad personal, Tse contrató a luchadores de Muay Thai como guardaespaldas. Hasta 8 fornidos boxeadores tailandeses lo custodiaban día y noche, rotando periódicamente para evitar confianzas, al más puro estilo de un jefe paranoico. Paradójicamente, cuando no estaba rodeado de su escolta, pasaba desapercibido. Un hombre de mediana edad con ropa sencilla, rostro lampiño y cabello lacio que podría confundirse con un turista asiático más. Esa habilidad camaleónica de ser un don nadie a plena vista fue quizás su mejor arma para eludir a la justicia, al menos por un tiempo. El crecimiento explosivo del narcotráfico en Asia-Pacífico encendió las alarmas internacionales. Pronto, una coalición inédita de agencias policiales se formó con un objetivo común: derribar al esquivo líder de The Company. En 2017, la Policía Federal Australiana lanzó la Operación Kungur, que involucró a unas 20 agencias de al menos una docena de países de Asia, América del Norte y Europa. Era el mayor esfuerzo coordinado contra el crimen organizado asiático jamás emprendido. Participaban fuerzas de China, Myanmar, Tailandia, Japón, Estados Unidos, Canadá y muchas otras naciones, compartiendo información de inteligencia, seguimientos y estrategias. Durante más de 10 años, agentes de Australia y sus socios siguieron el rastro de Tse Chi Lop, interceptando cargamentos y desmantelando células locales una tras otra. Sabían que todas las pistas apuntaban a un CEO multinacional del narcotráfico, al que apodaban simplemente T1, Target 1, pero necesitaban pruebas irrefutables de su identidad. La cacería era un juego de gato y ratón a escala global. Mientras Tse cambiaba de guarida entre Macao, Hong Kong y Taiwán para esquivar órdenes de captura, los oficiales tejían pacientemente la telaraña que eventualmente lo atraparía. La gran
un solo líder. Tras años de sospechas, la Operación Kungur tenía la certeza. Tse Chi Lop era el cerebro que habían estado buscando. Armados con esta inteligencia, los policías cerraron el cerco. En 2019, Australia emitió finalmente una orden internacional de captura contra Tse, y la Interpol difundió la alerta roja. Pero el capo no se dejó atrapar fácilmente. Se refugió en Taiwán, territorio sin acuerdos de extradición ni con China continental ni con Australia. Desde allí, observó con precaución cómo su sindicato seguía moviendo drogas a pesar de la presión creciente. Incluso la pandemia por COVID-19 poco afectó el flujo ilícito en Asia. Sabía que pisar un país equivocado podría significar su fin, así que limitó sus viajes y mantuvo perfil bajo. Aún así, la paciencia de sus cazadores eventualmente rendiría frutos. La caída de Tse Chi Lop ocurrió de manera tan rápida como discreta. A inicios de 2021, el narcotraficante cometió el error de subir a un avión comercial, confiado en que su itinerario lo mantendría a salvo. Partió de Taiwán rumbo a Canadá, pero para ello debía hacer escala en un país aparentemente neutral: Países Bajos. Lo que Tse ignoraba es que las agencias habían coordinado meticulosamente ese vuelo. El 22 de enero de 2021, en cuanto el avión tocó tierra en el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam, policías neerlandeses abordaron y detuvieron al pasajero antes de que pudiera tomar su conexión. Tse Chi Lop fue arrestado sin un solo disparo, poniendo fin a su larga fuga. Tenía 57 años y estaba a punto de enfrentar la justicia en el otro lado del mundo. La noticia corrió como pólvora. Habían capturado al supuesto líder del mayor cartel de Asia, apodado por la prensa como el Chapo Asiático. En Australia, el país que más había sufrido la importación de sus drogas, las autoridades celebraron el golpe más significativo contra el narcotráfico en décadas. Se inició de inmediato el proceso de extradición de Tse desde Países Bajos. El capo intentó pelearlo en tribunales europeos, alegando que su detención había sido una trampa ilegal, según él, orquestada por agentes australianos que provocaron su escala en Holanda. Pero tras casi 2 años de apelaciones fallidas, no pudo evitar su destino. En diciembre de 2022, Tse Chi Lop fue finalmente entregado a las autoridades australianas. El momento parecía sacado de una película. Tse llegó a Melbourne en un vuelo de extradición, custodiado por agentes federales con el rostro adusto. Fue bajado del avión esposado y rodeado de policías armados en una imagen histórica difundida por la AFP. Con 59 años, el hombre que una vez comandó un imperio de 17.000 millones de dólares era ahora un prisionero vestido con ropa simple, ocultando su mirada tras una mascarilla sanitaria. Tras aterrizar, fue presentado ante un tribunal local para escuchar los cargos de conspiración asociados a importaciones masivas de metanfetamina entre 2012 y 2013. La Fiscalía australiana lo acusó formalmente de traficar unos 20 kilos de metanfetamina, valuados en 4,4 millones de dólares, hacia Australia, basándose en la investigación Operación Volante que había desmantelado una de sus redes años atrás. Tse se mantuvo en silencio y ni siquiera solicitó fianza. Fue trasladado de la corte a una celda en un vehículo blindado, medicado por hipertensión bajo custodia. Enfrenta una posible cadena perpetua si es hallado culpable. El imperio de Tse Chi Lop, construido sobre la violencia, la astucia y la codicia, había recibido un golpe devastador. Las autoridades no dudaron en calificar su arresto como uno de los más importantes de nuestra historia, comparándolo con la caída de capos legendarios. Sin embargo, mientras Asias el Chapo aguarda su juicio tras las rejas, muchos se preguntan si realmente terminó la pesadilla que desató. La realidad es cruda. Sam Gore fue descabezada, pero su estructura criminal sigue viva. Como advirtió un experto de la ONU, atraparon a su hombre, pero la organización permanece, y el apetito mundial por las drogas sintéticas está lejos de desaparecer. Al final, la historia de Tse Chi Lop culmina con un impacto dramático, pero sin una victoria absoluta. Su caída representa un triunfo de la justicia, sí, pero también un recordatorio de que el negocio que él lideró, ese pulpo de 70.000 millones de dólares anuales, no se aniquila con la captura de un solo hombre. En la oscuridad del hampa asiática, puede que otro ya esté ocupando el trono, decidido a continuar la empresa ilícita donde Tse Chi Lop la dejó.